Amigos devoradores, bienvenidos. Para mí es un gusto estar aquí. Esta es una plática muy corta, pero creo que muy entretenida. Estoy feliz de que un devorador me esté devorando el conocimiento, el poco conocimiento que tengo, pero creo que les va a hacer muy bien, porque es muy honesta la plática. Entonces, bienvenidos. Espero que disfruten de esta entrevista. Bienvenidos devoradores, soy Bernardo Castañeda, cofundador de Devoradores de Libros, y el día de hoy les traigo una entrevista con Alejandro Llantada. Alejandro, cuéntame, ¿quién es Alejandro Llantada? ¿Quién es Alejandro Llantada? Bueno, eso es una pregunta muy compleja, ¿no? Y suelo ser muy filosófico. Entonces, creo que es más fácil que les diga qué hago. Yo soy consultor en temas de persuasión, de marketing, de imagen pública. Soy a su vez capacitador en los mismos temas y me gusta escribir artículos. He publicado en Forbes, publico en Playboy. En Forbes estuve mucho tiempo. Ahora estoy en Entrepreneur, estoy en una revista que se llama Alto Nivel y ahora en Expansión. Y bueno, ahí expreso ideas casi siempre relacionadas con negocios, aunque no es lo único. Y también asesoro en mi tema de consultoría y asesoría, pues tanto a personalidades como a empresas en estos temas. Hablo de personas ejecutivos o también políticos y hablo de marcas, ¿no? Ese es mi quehacer. ¿Y yo qué soy? Bueno, pues yo creo que yo soy principalmente un curioso como ustedes, un curioso del comportamiento del ser humano o de situaciones a veces que pudieran parecer complicadas de entender, y yo lo que busco es simplificarlas para poderlas entender yo. Y una vez que hago esto, me entusiasmo más porque me doy cuenta que sí lo puedo comprender y luego lo quiero expresar de una manera simplificada. Entonces, eso tal vez sea la conexión que tengamos ustedes, devoradores, y yo. Cuéntame un poco sobre tu libro, ¿por qué lo escribiste y cómo es que fue este proceso? Pues yo escribí el libro justo por la misma razón que les expliqué en un principio, la curiosidad de comprender mejor temas relacionados con persuasión. Yo estaba estudiando una maestría, mi segunda maestría, y había una materia que se llamaba persuasión. Cuando la tomé, se llamaba Persuasión y Opinión Pública. Cuando la tomé me sentí sumamente decepcionado, porque el profesor no se veía con la pasión, y en primer lugar, ni con el conocimiento, honestamente, suficiente, creo que para lo que la materia merecía. Entonces yo ya venía estudiando esto, ya había estudiado una maestría en marketing y estaba bastante avanzado en mis propias investigaciones teóricas. Aclaro teóricas porque después, cuando hago mi resumen, mi simplificación, empiezo yo también a tener hallazgos. Esos hallazgos, gracias a mi labor como director de marketing en una firma grande, pues vi que funcionaban y los añadí. Encontré investigaciones de universidades e institutos importantes que congeniaban con esas experiencias de lo que yo vivía y de lo que yo hacía. Eso lo volvió un manual para mí, que es el libro negro de la persuasión. Después me di cuenta que podía hacerlo público. Busqué editoriales, todas me rechazaron, aún con algún contacto que llegué a encontrar que era Jorge Bucay, que lo conocía, pues me conectó con un consejo editorial que me batearon igual. Y en ese entonces, pues era más novedoso el tema de Amazon y de autopublicarse. Entonces, yo le había insistido a varios clientes que lo hicieran y dije, bueno, ¿y para qué le insisto a los demás? Mejor lo hago yo mismo. Y me metí ahí como pude, lo hice y no esperaba absolutamente nada. Solo buscaba hacerlo y ya. No esperaba tener éxito. Pero resultó un éxito, pero no lo provoqué, simplemente sucedió y bueno, me cambió la vida porque pude tener ¿cómo llamarlo? Valorar mejor el conocimiento que ya tenía
e implementarlo en una actividad ajena a ser empleado. No es que tenga nada de malo ser empleado, pero mi experiencia no fue tan positiva y yo creo que muchos que conozco tampoco lo es, y no es una cuestión solo de dinero, sino de lo que vives. Casi siempre piensas que tu jefe es un idiota, la verdad. Casi siempre, aunque no lo sea, tendemos a sufrir eso por muchos años y luego te corren. Y luego cuando te corren, ¿qué edad tienes? Y luego, ¿en qué medio estabas? ¿Vas a poder encontrar otro trabajo y así vas a vivir toda tu vida? Entonces, yo digo que no, y afortunadamente este libro a mí me dio la oportunidad de hacer muchas más cosas que yo apenas imaginaba. Y bueno, creo que eso que está ahí en ese libro, lo interesante es que lo puedo aplicar cualquiera, porque es muy fácil. No es, a pesar de que es ciencia, son ciencias sociales o ciencias de la persuasión, de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos sociales, lo más interesante es cuando tú lo implementas y ves que funciona. Entonces, bueno, ¿por qué lo escribí? Por mera curiosidad. ¿Y por qué tuvo éxito? Yo creo que porque es muy simple. La próxima pregunta que te voy a hacer es, ¿qué tipo de persona puede beneficiarse de tu libro y por qué? ¿Qué tipo de persona puede beneficiarse con mi libro? La verdad es el público es tan amplio como el de devoradores. O sea, cuando ustedes me explicaron el rango, bueno, pues es desde el muy joven hasta una persona ya madura. Creo que por vera curiosidad cualquiera. De verdad yo lo hubiera querido leer de adolescente porque pues tampoco es algo que pueda ser ajeno o de cuidado a una persona, a un menor de edad. Me explico, yo al contrario, creo que desde la secundaria debería de haber este tipo de información utilizable. Y yo creo que cualquiera, de verdad, a lo mejor parece que es solo de negocios, pero pues no. Lo pueden usar personas que no necesariamente están relacionadas con el ambiente de negocios, que estaría raro, porque tendrían que ser labores como caseras o a lo mejor una persona jubilada, qué sé yo, o puede ser un estudiante. Yo creo que no puedo definir un público específico, pero puede ser muy útil para gente de marketing, gente de ventas y sobre todo gente que quiera usar los conocimientos. O sea, no son como para guardarse. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo que leer una novela. Yo, te confieso, las novelas se me olvidan. He tenido grandes eh, encuentros, ¿no?, con la lectura tipo de novela. Me gustan más los cuentos, por ejemplo. Pero a mí la información que se me queda es de este tipo. Estaba viendo en el canal de Devoradores que hacían 3 recomendaciones para principiantes, los que se están iniciando en la lectura. Si no mal recuerdo, estaba el doctor Ruiz con los 4 acuerdos, estaba John Maxwell y estaba un tercero, que ahora, Víctor Frankl y El hombre en busca de sentido. Ese tipo de lecturas son las que me gustan a mí. Y ese tipo de lectura es este libro. Quienes gusten de ese tipo de lectura seguramente van a encontrar también útil esto. El público que quieras que sea. Es una casualidad que he encontrado, incluso estadística, ¿no? Veo cómo se relacionan libros, por ejemplo, como de Dale Carnegie, de Cómo hacer amigos influyen en los demás, que tiene, o de inteligencia emocional. En esa categoría a veces ponen mi libro. En psicología social, en publicidad, es número 1 en publicidad desde hace varios años. Y realmente yo no lo hice con un sentido publicitario, pero funciona para publicistas. Entonces creo que pues es variado. Como nota personal, yo siempre he sentido que tu libro es muy parecido a los de Robert Greene, ¿no? Por ejemplo, las 48 leyes del poder, las 33 estrategias de la guerra, las leyes Sí, de... Es eso, tengo una ¿no? influencia. Sí, si quieres si está dentro de la entrevista o no sé si esté dentro, te explico que yo, un encuentro que tuve muy padre fue que en la carrera, yo estudié administración de empresas. Y yo estudié eso porque antes fracasé en otras carreras que intenté, y yo lo que quería era ya hacer algo porque no sabía qué quería hacer. Y en esa variedad pensé, de seguro encuentro algo. Y encontré el marketing gracias a Jack Trout y Al Rice.
Entonces, esas leyes del marketing y las leyes o principios de posicionamiento, la forma que tenían de expresarlas, a mí me cambió la vida. O sea, dije, bueno, es que así se deben de expresar las cosas. Y eso definitivamente me influyó. Robert Cialdini también me influyó. Y las 48 leyes del poder, bueno, sí me influyeron, pero ya existía esto previo. Y seguramente otras cosas. La forma de pensar en principios, bueno, viene desde el Antiguo Testamento. Y creo que a la gente nos va bien a veces para catalogar las cosas y comprenderlas mejor. Sí, definitivamente, ¿no? Lo tienes desde Hammurabi y su código de leyes, sus principios legales, definitivamente de Exacto, acuerdo contigo. todavía Sí. antes de la Biblia, claro. A ver, hablemos si hablamos de leyes, hay una pregunta bien interesante, porque hay muchísimas reglas y muchísimas prácticas que tú mencionas, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 aprendizajes más grandes? Y no necesariamente tienen que ser estas reglas de la persuasión, sino los 3 aprendizajes más grandes englobados dentro de tu libro. ¿Cuáles serían? Que los 3 aprendizajes son los más naturales. Sí están relacionados con leyes, no te voy a decir que no, o sea, los tengo que visualizar así, como un principio, porque de verdad te definen mucho, definen lo que estás haciendo, definen cómo eres, definen la sociedad. Son tan profundos que quisiera yo que en vez de, bueno, no en vez, o complementariamente a que en la preparatoria te enseñaran las leyes de Newton, ¿no? 3 leyes de Newton, la de dinámica, la de inercia y la de acción-reacción, que dices, bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, a lo mejor eres ingeniero y haces un cohete a la luna, ¿no? Con esas 3 leyesitas te da para todo, para un infinito de posibilidades. Yo creo que con 3 leyes que agarres del libro, las que seas, te vas a dar cuenta de cómo está construida nuestra realidad. Por ejemplo, la reciprocidad. Está bien entendida filosóficamente, sociológicamente, está bien entendida religiosamente, que es importante. Y entonces, ¿por qué tú vas, por ejemplo, a un restaurante? Fíjate, un restaurantero, el presupuesto que tiene. Estoy hablando de restaurantes finos. Tú vas con la espada desenvainada porque quieres impresionar, por ejemplo, a tu novia o a tu novio, ¿no? Vas de la mejor forma, bien vestido, en tu aspecto correcto socialmente, y el mesero te trata mal. Te trata mal y te das cuenta que no es por ti, aunque primero pienses que sí, y después te das cuenta que no, que el cuate no entiende de fondo que si él te trata bien, la reciprocidad es que va a recibir más propina y punto. Es hasta una lógica económica. La reciprocidad bien entendida hace milagros. Lo puedes llevar al ejemplo que quieras hasta de ventas. Yo conozco grandes firmas que se conformaron por reciprocidad, por afinidad y reciprocidad. Y al final fueron tan grandes que nadie más tuvo que volver a vender más que el fundador después de 40 años. O sea, imagínate una empresa con 40 años donde los demás nada más recibían los beneficios de un par de fundadores que entendían el tema de reciprocidad y los demás trabajaban de una manera inferior. Ay, creo que se nubló un poco mi cámara. Por reciprocidad. Por reciprocidad los animales se hacen piojito unos a otros, se ayudan hasta en simbiosis. Es sumamente profundo. ¿Cómo lo vas a implementar tú en tu día a día? ¿Cómo esperas que alguien te ayude si tú no lo ayudas? Así de sencillo. ¿Cómo esperas? De repente hay gente que te dice, ay, es que no tengo trabajo. Oye, ¿y tú cuando tenías trabajo te preocupabas por otras personas? No te hablo en un sentido de amiguismo, pero honestamente tratabas de ayudar a los demás. A lo mejor alguien no tenía trabajo. ¿Por qué no le conseguías una vacante? Ah, no, estabas muy ocupado en tu ambiente de director general, ¿no? Como para preocuparte de un amigo que no tenía trabajo. ¿Y ahora quieres que alguien te ayude? Bueno, pues la naturaleza no funciona así. Ese es uno. Otro, prueba social. Prueba social es que lo que hacemos, algo que hacemos, se ve bien o mal si mucha gente dice que está bien o mal, que es el principio de las redes sociales. Por eso son lo que son hoy en día. Porque si
ellos buscan los mecanismos de incentivar algo, porque mucha gente dice que está bien y a ti te dan una inyección, ¿no? De endorfinas para que te sientas bien. Si en una foto te dicen en Instagram, qué guapo estás, y mucha gente le gusta, y te escribe, ¿no? Oye, ole, qué guapo estás, o qué guapa estás. Esto es una inyección y es, tú eres guapo porque la demás gente dice y se retroalimenta, y más gente, entre más likes vean, más guapo eres. Y a veces puede ser un esperpento operado, así ya de una manera ya muy exótica, pero si mucha gente dice que eso está bien, se vuelve una ley y ya las personas empiezan a ponerse botox y bocas y voluptuosas al máximo en una estética ajena completamente a lo natural, porque mucha gente dice que está bien. Ahora piensa en la forma en que estás vestido. Esto es correcto porque mucha gente dice que es correcto. Piensa si tú dices, no, es que yo soy monógamo. Bueno, es muy claro que, por ejemplo, en otras culturas hay matrimonios de un hombre se puede casar con varias mujeres. Y si crees que eso es muy machista, hay tribus en África donde una mujer se puede casar con varios hombres y no ser inmoral. En esa comunidad, en ese ambiente, ese sistema de valores es creado por lo que dicen los demás. Ahora piensa en tu marca. Si mucha gente dice que está bien, luego entonces está bien. Tú me dices, oye, devoradores son, me diste una cifra, no me acuerdo, 30,000 personas. Oye, pues debe de ser algo muy importante. O si yo te digo, este es un bestseller y se vende, es el número 1 en ventas, luego entonces ha de ser bueno. Y no necesariamente. Pero así vivimos. Fíjate la profundidad de estas. Ahora, otra que a lo mejor es más sencilla. La ley del antagonismo. Si tú encuentras un enemigo, entonces puedes jalar el poder de una multitud hacia ese enemigo o hacia ti mismo. Tú mismo puedes crear un enemigo y ese antagonismo, la ley del antagonismo, hace que tú te entusiasmes y seas mejor, como en los deportes. Entonces, eso es el storytelling y eso es lo que vende hoy en día. ¿Qué vende mejor que las historias? O dime una novela, un cuento, dime una película que tú hayas visto que no tenga un antagonista. Y entre más fregón es el antagonista, más te entusiasma la película, el cuento o la novela. Entonces, ese tipo de cosas cuando tú las asumes y las usas en un discurso, las pones en una novela, las pones en tu marca, ¿no? Apple contra IBM. Cuando usas la prueba social, cuando usas la reciprocidad, pues automáticamente, si te das cuenta de la importancia, así como las leyes de Newton, potencias cualquier cosa que hagas en cualquier ambiente, sea religioso, cuenta si tú eres un pastor, bueno, pues los pastores, los que tienen más popularidad, es porque usan esto. Los guías espirituales antiguos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos, pero el que tú quieras. Entonces, esos son 3 de otros. Y un aprendizaje que no tiene nada que ver con esto es simplemente la de implementar. Yo veo, por ejemplo, antropólogos y sociólogos, los conozco, los utilizo su conocimiento, pero a veces no lo quieren implementar. Esa es la realidad. O sea, yo tengo incluso familiares que son antropólogos empresariales. Por ejemplo, hoy subió un video. Ese video era de un grupo de antropólogos que se juntó en Estados Unidos para hablar de la antropología de negocios. Todos coincidieron que los demeritaban y que también se sentían demeritados. Luego, si tú te metes en ese ambiente, te rechazan porque tú no sabes. Entonces, se vuelve una cosa compleja, difícil de aplicar en los negocios. Pero, ¿qué pasa si tú lo tomas de todos modos y dices, a ver, no es tan ajeno a mi entendimiento, porque si es una ciencia, se puede reproducir. Como el de laboratorio te decían, ahí le pones bicarbonato y limón y sale gas carbónico. Bueno, pues eso es un laboratorio donde tú puedes entender la interacción entre lo alcalino y lo ácido, ¿no? No tienes que ser químico, aquí es igual. No tienes que ser antropólogo para agarrar esto y decir, a ver, en esta conversación, si yo estoy vendiendo algo y les digo, esto mucha gente lo compró, ¿no? O lo contrario, o una cosa de escasez. Es que esto ya se acabó. ¿Lo quieres comprar? Queda uno. Que esa es la ley de escasez. O el antagonismo. Si tú le dices a la gente, como los políticos hoy en día, que polarizan, que pueden decir que estos son los malos y estos son los buenos, bueno, dime si eso no genera una energía
y si no se puede utilizar tú en tu lugar donde estés. Entonces, el gran aprendizaje es utilizar estos conocimientos y dejar de pensar en lo teórico, porque lo teórico es sencillo de entender. Lo interesante es cómo lo implementas. Ese es el gran aprendizaje. Ese es el arte que me gustaría transmitirle a la gente. Si no lo creen, úsalo y ve si funciona. Y ajústalo. Eso es experimentar, eso es vivir el conocimiento. Respondiste un poco de dos preguntas en uno, porque justamente mi próxima pregunta era, si pudieras agregar un punto nuevo a tu libro, ¿cuál sería? Me imagino que es ese, ¿no? Experimenta, toma esto y haz algo con ello. Exacto. Y aquí hablando un poco sobre los ejemplos que hice, ¿no? Es bárbaro, porque tienes toda la razón. Piensas en personas como John F. Kennedy, o piensas en personas como Hitler, piensas en personas como AMLO, piensas en personas como Peña Nieto, ¿no? Y son personas que utilizaron estos tres principios, los primeros tres que tú dijiste, a la perfección. Mohammed, Cristo, Buda, todas estas personas influyentes de la historia. Totalmente de acuerdo. La próxima pregunta, la número 6, es, ¿cuál es el impacto que ha tenido en tu vida la lectura? Pues total. Realmente yo, bueno, suena un poco sentimentaloide, pero yo de niño era muy miope y me daba pena que se dieran cuenta que era miope, que se diera cuenta la gente. Sentía que me podían molestar, cosa que no creo, pero porque también era bastante violentito, pero de todos modos me daba mucha pena usar lentes y incluso engañaba al oculista, iba con el oftalmólogo y en lo que platicaban con mis papás yo me aprendía las letras, en lo que podía, y después me decía, a ver, ¿esta qué es? Y yo todas se las decía porque pues, de los nervios, de la ansiedad de que no quería usar lentes, me las aprendía. Pero eso me volvió una persona muy, pues ajena a los deportes, porque si me mandaban una pelota me rebotaba en la cara, ¿no? Entonces mi papá tenía muchos libros y siempre los estaba yo leyendo y viendo como objetos y como pues, material para entretenerme, porque pues, tampoco había internet, ¿no? No había otros distractores, la televisión era muy básica, yo no, después ya de adolescente tuve parabólica, pero pues no era, era como para música, de MTV, o sea, yo me quedaba con lo que había a la mano, y lo que había a la mano eran libros, y para mí pues me hizo entender muchas, no sé, ya basta entretenerme, tener conversación, tener ideas diferentes, creo que te permite, si la actividad la entendemos como dos cosas diferentes que las juntas y haces una nueva, en una de las tantas creatividades o conceptos de creatividad que pueden existir, pues con la lectura lo tienes, ¿no? Juntas, no sé, por ejemplo, este título, pues yo lo vi en un libro que se dedicaba, que era la Biblia del email, no del email marketing, sino del mail marketing. Y en uno de los ejemplos decía Black Book, pero no me acuerdo de qué. Dije, Black Book, oye, qué buen nombre. Black Book, Black Book. Y dije, bueno, pues lo busqué y no existía en ese entonces. Y ahora todo el mundo usa Black Book, pero mi inspiración salió de leer un libro y después decir, y persuasión y Black Book, lo junto. Y creo que así funciona en todo. O sea, la lectura te permite fusionar y encontrar nuevos caminos. Parafraseando a Newton, ¿no? Es lo que nos permite pararnos en hombros de gigantes y ver más lejos de lo que podemos ver por nosotros mismos. Exactamente. Sí, definitivamente. ¿Cuáles son los tres libros que más han influido en tu vida? Híjole, ¿sabes qué? No sé, pero hace poco escribí uno hace 4 años, La estrategia del Principito, y hablaba justo, bueno, es como en una micronovela, aprendizajes relacionados con el Principito para contrarrestar un poco el Príncipe. Entonces, no sé, alguna vez sí me influyó el Príncipe porque dije, este cuate es muy sincero, muy directo, en el contexto, o sea, con todo y que es complejo en ese contexto porque habla de asesinatos y de cosas, pues al menos retrataba una realidad amoral y moral necesaria, una sombra, ¿no? De la gente que quería tener poder. Y El Principito era todo lo contrario, era una cuestión rara que uno leía de niño y que si te preguntan
¿cuál es el libro favorito de niño? Como que reaccionas, quién sabe por qué dices El Principito. Aunque en ese momento no lo entendías porque ni siquiera tal vez estaba dirigido, no sé, para niños. Yo realmente lo que sentía al final era una profunda tristeza porque el Principito se había muerto, ¿no? Se había desaparecido. Entonces, creo que funciona como para releerse de adulto. Funciona mejor, lo entiendes mejor, y a lo mejor está bien que lo leas de niño para que te dé ansiedad o ganas de leerlo de grande. Entonces, podría ser El Príncipe, El Principito, y hay libros que me influyen bien de manera, mira, lo tengo aquí muy presente. Por ejemplo, el I Ching. El I Ching, pues, es un libro, no sé si se ve ahí el libro de las Sí, sí se cintas. logra ver, sí se logra ver. Y mira, el texto procede de comienzos del reinado de la dinastía de los Chu, circa 1122 a 220 antes de nuestra era. 1122 a 221 antes de Cristo. Es el libro más antiguo que aún se edita. Y este libro, pues a pesar de que fue originalmente hecho como un oráculo, es una mentalidad completamente diferente a la occidental. Funciona más como si tú distinguieras entre la física newtoniana y la cuántica, que se vuelve más, digamos, estadística. Pues esto es como más, digamos, estadístico. No habla de un causa-efecto, sino habla como de posibilidades. Nada está no es un pensamiento lineal, es un pensamiento distinto de la cosmogonía de los orientales de aquel entonces. Entonces creo que ese libro también por muchos años me influyó y curiosamente pues también son 64 hexagramas, que podrías decir como 64 aspectos categorizados. Tal vez te suene o le suene más a nuestros amigos devoradores, pues estos símbolos que son los que utiliza la bandera de Corea, por ejemplo, o que la serie de Lost la utilizan. Y bueno, este es el principio del taoísmo, antes del confucianismo. O sea, Confucio consideraba este libro el más antiguo, una cosa antiquísima, no sé, 1000 años antes de que él existiera, ya existía el I Ching. Entonces vienen comentarios de Confucio, influyó pues toda la cultura oriental hasta el budismo zen, yo calculo, yo creo. Especialistas dirán si estoy en lo correcto o equivocado, pero pues es tan ajeno que me gusta, que creo que también me influyó. Son de esas cosas que meramente expanden tu manera de ver el mundo, ¿no? Le dan Exacto, esta capa adicional, como tú dices, de exacto. probabilidades, de alternativas, de variantes muy ajenas a tu manera, ¿no? O lo que decías hace un rato, ¿no? De la manera en la que te criaron para pensar lo que socialmente es aceptable dentro de tu entorno. Me Exacto. parece muy, muy buenas las recomendaciones, muy buenas las recomendaciones. Um, ¿Qué consejo le darías, hablando de estos consejos, de estas recomendaciones, a una persona que esté iniciando su carrera profesional o que quiere emprender? ¿Cuál sería el consejo principal que les darías? Pues mira, la verdad yo no les aconsejaría nada. Mi consejo sería, eh, pues quizás no recibas consejos. Mejor ten un pensamiento crítico porque de todos modos los consejos abundan. Tú abres ahorita internet y vas a ver consejos de gente exitosísima, como Elon Musk, como Richard Branson. Yo mismo los he utilizado, pero al final haces lo que se te da la gana. Entonces, mi consejo sería, no sigas consejos, ten un pensamiento crítico y lo que sea que pienses y decidas, pues hazlo, inténtalo, pruébalo. De todo lo que he visto, de verdad, tantas cosas, ¿no? O sea, no sé, piensa en los 4 acuerdos de los que hablábamos. Piensa si los tienes presentes ahorita y si vas a seguirlos en este momento. Quizás no, pero algo que tú intentes, por estúpido que sea por mínimo, ya tiene una función y ya podrías iniciar tu propio camino de entendimiento y que quizá eso luego resulte que sea un consejo de Branson y digas, ah, mira, Branson piensa como yo o yo pienso como él, pero ya tiene más sentido cuando tú intentas algo y si fracasas o no, bueno, de todos modos tú lo estás haciendo. Eh,
No sé si me explico. Por ejemplo, un libro, pues empieza, es que quisiera hacer un libro, pero no tengo tiempo. Pues empieza con una hoja, aunque sea con un dibujo de cómo sería la portada, pero hazlo, es que soy emprendedor y te enamoras del concepto de emprendedor, de libertad y de, ok, mira, no me digas que quieres ser emprendedor o que lo eres o que no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No sé, ya compraste algo para emprender lo que estás imaginándotelo, menos ya lo pediste en Amazon, ¿no? Ya te llegó tus pinceles y tu lienzo para ser pintor, o no, nada más lo estás imaginando. Porque, bueno, imaginar, la verdad es fácil. Hacer es un acto de voluntad que, por mínimo que sea, puede tener grandes resultados más que un consejo. La contracara de esta moneda, ¿no? O la sombra de Young a este consejo que tú nos acabas de dar. ¿Qué les recomendarías evitar? ¿Qué es lo que no deben de hacer? Híjole, yo te diría lo mismo. ¿Qué no debes de hacer? Cuando tú hablas del deber ser, puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es ser un mal padre? ¿En qué contexto? A lo mejor ser un buen padre según quién, o ser un buen empleado, o ser un mal empleado. Yo creo que pues no se debería de evitar nada, porque todo es un aprendizaje. Te va a doler como la fregada, vas a, vas a vivir cosas impredecibles e inimaginablemente dolorosas. Cualquier ser humano las va a vivir. Entonces, mucha gente te va a decir que evites algo, pues lo que dicen tus papás que evites, evítalo, o no lo evites. De todos modos, a lo mejor no lo evitas. Yo les diría que no evitaran nada. De verdad, lo digo honestamente, no por contradecir la pregunta. No va a servir de nada que yo les diga, evita las drogas o el alcohol. Y a lo mejor si no hay drogas y alcohol, los Beatles no existirían, o Pink Floyd, o tu disco favorito. Entonces, o si una persona, no sé, por ejemplo, Luis Hay, que ayudó a tantas personas, ¿no? Tantas personas fueron ayudadas, se hizo multimillonaria, pero aparte ayudó, fue la primera en ayudar a la comunidad gay que tenía VIH, ¿no? Cuando les hacían el feo todos. Bueno, ¿qué debió de evitar? Bueno, a lo mejor nada. Oye, ¿y qué hizo? Bueno, ella cuando era joven se embarazó y dio en adopción a su hija. Y a lo mejor es una cosa terrible, o no sé, imagínate ese acto que tuvo que cargar con eso. Pero esa cosa, si no la evitaba, pues no iba a tener los resultados que tuvo. Entonces hay muchos errores que cometemos y que quizás hagan daño a los demás, ¿no? Mucho daño. Quizás deberíamos de evitarlos, pero podremos, por un consejo, porque yo les diga o porque hasta lo piensen, puedes pensar, oye, voy a evitar esto. No lo evitas. Entonces, mi consejo es que no eviten nada. Quizás es justo como Víctor Frankl, ¿no? Al final de todo el drama, yo me quedo con el último, que es la logoterapia. Eh, Oye, me sudan las manos, Víctor Frankl. ¿Qué hago? Porque me sudan y por más que pienso que no me sudan las manos, me sudan. O soy tartamudo. ¿Qué hago? Porque me pongo nervioso y empiezo a tartamudear. Pues el consejo de Víctor Frank, después de ese dramón que vivió horrible, pues fue una de las soluciones que tiene en su escuela de psicoanálisis, llamémosle la tercera escuela, es pues sal y dale la mano a la persona y piensa, hoy voy a sudar como nunca. O sal, habla en público y diga, hoy voy a tartamudear como nunca en la vida, voy a ser el mejor tartamudo, voy a salir a tartamudear. Y acabas no tartamudeando y acabas no sudando. Quizás es lo mismo. Si te dejas de pensar en evitar, pues quizás lo evites. ¿Me explico? Luego la mente te traiciona y haces estupidez. Está muy bueno tu consejo. Tiene muchos caminos a explorar. Desde la inevitabilidad de las cosas hasta lo bueno que pueden ser los errores y los fracasos. Y últimamente el hecho de que tienes que tomar ese ownership, ¿no? Tomar esa accountability de las cosas que haces mal. Me gustó mucho. Yo creo que le va a servir mucho a la gente que nos sigue. Estamos en las últimas dos preguntas y estas son un poco más sobre ti.
Alejandro, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues mira, hoy lo que acabo de, qué bueno que me lo preguntas, porque me interesa compartirle a tus devoradores un libro nuevo, especial. Es especial porque fue escrito para ser escuchado. Esa es una novedad. Y los que provocaron esto fueron las mismas personas de Amazon. Mi relación con Amazon ha sido muy buena. Yo de verdad me cambiaron la vida. La cultura que tiene es muy cercana. O sea, si tú eres un autor, no es que te transan como los editores. También he estado con editores y no son buenas experiencias, no solo por lo tranza, sino porque no hay un cuidado. Aquí es todo, a veces te llegan a ser muy personalizado y pues me han invitado a dar charlas, ¿no? Me han invitado a su empresa y en esa reciprocidad, bueno, me financiaron o adquirieron los derechos de un libro exclusivo para ser escuchado. Eh, y quiero ahondar un poquito al respecto. Audible o Audible es una empresa de Amazon. La compraron porque se dieron cuenta que las ventas iban así, o sea, desde que se fundó a la fecha, es una línea hacia el infinito, hacia la estratosfera. Cada vez más gente escucha libros. Es más, yo calculo que cada vez más gente, yo venderé más libros más, o los estoy vendiendo, que se escuchan a que se leen. Eh, Nuevas generaciones, nuevas formas, nuevas maneras de vivir, no lo sé. Entonces, aprovechando eso, este libro, primero va a salir pues no sé, 6 meses solo para ser escuchado. Y como es hecho para solo escucharse, pues tiene una serie de características. Me asesoré con una neuropsicóloga y en equipo con un actor de voz, que curiosamente es un actor de voz bastante famoso en el medio, digamos, televisivo o de radio, hace doblajes. Uno de ellos que se me hace muy simpático es el de Los Padrinos Mágicos. No es de mi generación, pero si tú eres millennial o tal vez conozcas Los Padrinos Mágicos, este cuate es el que hace varios personajes. Entonces, si hay ciertos fundamentos que son, pues hay 3 cerebros, ¿no? Y los 3 cerebros son el reptil o basal, el mamífero o límbico y córtex. Pues en experiencia propia, en mis capacitaciones, esos principios yo uso para que la gente se quede grabada con lo que le vas a enseñar en vez de solo un PowerPoint. El reptil es ponerlo en riesgo, buscar en cosas impulsivas. El mamífero es una cosa emocional, sensorial. Una vez que eso lo trabajaste, por ejemplo, en una capacitación, si tú haces, si arriesgas incluso la vida o la integridad de una persona de manera controlada en una capacitación antes que otra cosa, ya tendríamos tiempo de decirte cómo. La gente con la adrenalina, después lo pasas a un estado emocional y al final le enseñas como si fuera un niño. A un niño primero lo pones a correr, a jugar, le cuentas un cuento y después le puedes enseñar matemáticas. Si tú quieres que el niño estudie matemáticas de la nada, no va a funcionar. Entonces, este libro se llama Piensa fuera de la caja y lo que juega a lo largo de que lo escuchas es con estos conceptos. Y como es un actor de voz muy, muy renombrado, muy trabajado, pues le inyecta también este sentido, aparte de que los temas son hechos así, para que el sistema límbico, el mamífero y el neocórtex se vayan prendiendo. O sea, si te hicieran un fMRI, que es un Functional Magnetic Resonance Imaging, pues tus áreas del cerebro se prenderían de distintas formas. Si logras eso, pues estás pensando fuera de la caja. Ya no estás pensando nada más con un pedacito de tu cerebro así de, ay, voy a hacer esto y voy a pensar esto, y ves un mismo libro de los mismos temas y nada más se te prende un foco. Aquí la idea es que se te vayan prendiendo todos los focos y por eso se llama Piensa fuera de la caja. Tratamos diferentes temas. El actor de voz mete énfasis en tonalidades, entusiasmos diferentes a lo largo de que escuchas este libro. Y la idea es que al final te des cuenta que ya estás pensando fuera de la caja. No es con ejercicios de piensa del 1 al 3 o ve para arriba y para abajo. No, es que escuchando un libro tú vayas abriendo las posibilidades. Esa es mi novedad y te voy a compartir el link para que
tus lectores, que realmente no se les va a quitar los lectores. La literatura puede ser escuchada. De hecho, el que fundó Audible dice que eso es lo que pensó, que primero la literatura fue escuchada y en voz, y después fue escrita. Pero es lo mismo. O sea, no puedes creer que eres más porque lees con los ojos, puedes leer con los oídos. Te lo voy a compartir, espero que lo puedan. Te lo agradecería muchísimo, qué padre, y sí, definitivamente. De hecho, hicimos una encuesta hace 2 días de nuestros seguidores, ya por ahí del 22% escucha audiolibros. Y lo chistoso es que mucha gente que escucha audiolibros no es que escoja leer o escuchar audiolibros, es que hace ambos, escucha audiolibros y lee, ¿no? Porque le gusta tanto el tema. Es cierto. Ahora viene la última pregunta de la entrevista. ¿Algún mensaje que te gustaría compartir con nuestros devoradores que no hayas hecho en la entrevista hasta ahora? Sí, mi comentario sería que, pues uno habla de su experiencia, ¿no? Cada quien tiene sus propias experiencias, pero en mi experiencia, el leer cosas muy raras, muy ajenas a lo que está acostumbrado, es muy bueno. Entonces, podrá ser que no le entiendas del todo, no sé. Hay libros, si tú vas a una librería de libros usados, pues te encuentras con libros de temas feos, hasta raros, ¿no? Yo creo que vale la pena involucrarse en ellos y salirse de lo normal. Solo eso es lo que me gustaría decirles. Igual la persuasión parece muy normal, pero a veces es muy oscura y la negamos, y en cuanto nos la presentan oscura se nos hace atractiva justo porque es una sombra. Pensamos, es que voy a manipular. A lo mejor una parte sí, a lo mejor una parte no. A lo mejor esencialmente eres bueno, yo creo eso. Digo, hay estudios que lo avalan, pero también lo creo. Esencialmente la gente es buena. Entonces, esencialmente usarás esto para bien. Pero y si no, tampoco, pues somos seres humanos, seguramente una parte no lo usarás para bien. No pasa nada. Léelo y lee cosas así, ¿no? Hay mucha información que negamos porque pensamos que es como prohibida o que nos puede hacer daño. Pero yo creo que un libro que te hace daño, de verdad, no sé si te ha pasado, pero hay libros que dices, es que no sé para qué leí esto. Yo creo que esos libros son los que mejor enseñanza te dejan. Los que te perturban, los que te incomodan, puede ser hasta cosas matemáticas, que dices, bueno, ¿y en qué momento me estoy metiendo en esto ni le estoy entendiendo? Y odio esto. Perfecto. Yo creo que hay que explorar todas las posibilidades y no quedarnos con un pedacito de lo que creemos que es la vida y que a veces se pasa también a las lecturas. Volvemos así muy, ay no, yo solo veo estos temas, por ejemplo, yo de las novelas, ¿no? Yo mismo lo estoy notando, es que las novelas no tanto. Pues ahí está Tolstoy, ahí lo estoy leyendo a fuerzas y digo, pero es que esto me molesta mucho, y los hermanos Karamazov o cosas románticas ahí, bueno, pero me atrevo, ¿me explico? Me involucro y veo qué pasa y encuentro cosas muy raras, ¿no? Y me explota la mente de otras ideas que sí son útiles o que quiero o que creo que puedo utilizar. Ese sería mi último comentario. Excelente. Algo que me gustó mucho de platicar contigo fue ese desafío intelectual y justamente que predicas lo que haces, ¿no? De salir de la caja. Me hablaste desde temas filosóficos hasta temas matemáticos, científicos, física. Viajamos por todos los lados. Fue muy gratificante, muy divertida esta entrevista. Muchas gracias, Alejandro. Fue una experiencia Gracias, muy, muy Bernardo. buena. Amigos devoradores, este soy yo, esto es lo que hay. Hay variedad, eso es lo que les quiero decir. Hay variedad de cosas que podemos explorar juntos. La idea es que conversemos en una lectura. Ese es el estilo, tanto del libro negro de la persuasión como el piensa fuera de la caja. Es una conversación como la que acaban de escuchar, o a lo mejor hasta, pues a veces más entusiasta o a veces más irónica. Honestamente, escribiendo soy más irónico. Espero que les sea de utilidad. Yo estoy a sus órdenes. Si ustedes googlean Alejandro Llantada, en Facebook, en LinkedIn, sobre todo, en esas dos estoy. Y cualquier duda, pues esto puede ser interactivo. Esto puede seguir,
podemos platicar de otras cosas que les interesen en la medida de las posibilidades de ambas personas, ¿no? Entonces, digamos que soy un libro abierto. Así que devórenme, devoradores, devórenme.